Participa tanto por naturaleza como por crianza. Pues este Timeo, siendo ciudadano de la ciudad más ordenada de Italia, Locris, no es inferior a ninguno de allí ni por fortuna ni por linaje, y ha desempeñado los cargos y honores más altos de la ciudad, y en mi opinión ha alcanzado la cumbre de la filosofía. Y todos sabemos aquí que Critias no es un hombre del común entre los que mencionamos. Respecto a la naturaleza y crianza de Hermócrates, hay que creer a muchos que lo afirman como completamente apto para todo esto. Por eso también ayer, al considerar que ustedes me pedían hablar sobre la Constitución, accedí con gusto, sabiendo que ninguno de ustedes, si lo desea, podría exponerlo mejor. Pues al poner la ciudad en disposición de guerra, ustedes solos entre los hombres de hoy podrían representarla con todos los atributos convenientes. Así pues, al decirlo ordenado, les devolví la palabra, tal como ahora hago. Por tanto, habiendo ustedes deliberado en común, han acordado corresponderme ahora con la hospitalidad de sus palabras. Y aquí estoy, preparado y dispuesto a recibirlas de ustedes. Y en verdad, tal como dijo Timeo, Sócrates, no nos falta entusiasmo ni tenemos excusa alguna para no hacerlo. Así que incluso ayer, cuando salimos de aquí y llegamos al albergue donde nos hospedamos, y aún antes durante el camino, examinábamos precisamente estos asuntos. Así que él nos presentó un discurso basado en una antigua tradición. Dilo ahora, Critias, a este hombre, para que juzgue si es apropiado o no para lo que se nos ha encomendado. Es necesario hacerlo, si también lo aprueba nuestro tercer compañero, Timeo. Lo apruebo, sin duda. Escucha, Sócrates, un relato que parece increíble, pero es absolutamente verdadero, según lo decía el más sabio de los 7, Solón. Era pariente y muy amigo de nuestro bisabuelo Drópides, como él mismo dice en varios lugares de su poesía. Y le contó esto a nuestro abuelo Critias, tal como nos relató el anciano, que hubo grandes y admirables hechos antiguos de esta ciudad, que el tiempo y la destrucción de los hombres han hecho desaparecer, de los cuales uno es el más grande. Y si ahora los recordamos, sería apropiado para nosotros agradecerte a ti y al mismo tiempo rendir justo y verdadero homenaje a la diosa en esta festividad, como si la estuviéramos celebrando con himnos. Lo dices bien, pero ¿qué clase de hecho fue ese, Critias, que no se cuenta como mito, sino que realmente fue hecho por esta ciudad en tiempos antiguos, según la tradición de Solón? Lo explicaré, pues escuché una antigua historia no de un joven, porque entonces Critias, según dijo, tenía casi 90 años, y yo era más o menos un niño de 10. Era la fiesta de las zapaturias de nuestra fraternidad, y como era costumbre en la fiesta, nuestros padres organizaron concursos de recitación. Muchos niños recitaron poemas de diversos poetas, y como las obras de Solón eran recientes, muchos de nosotros las cantamos. Entonces uno de los miembros, ya sea porque así le parecía o por hacer un favor a Critias, dijo que Solón le parecía el más sabio de todos en todo lo demás, y, en poesía, el más libre. El anciano, lo recuerdo muy bien, se alegró mucho y sonriendo dijo: sí, oh Aminandro, no hubiera usado la poesía como entretenimiento, sino que se hubiera dedicado a ella como otros, y hubiera completado la historia que trajo de Egipto, y no se hubiera visto forzado a abandonarla por las guerras civiles y otros males que encontró al llegar aquí. En mi opinión, ni Hesíodo, ni Homero, ni ningún otro poeta habría tenido mayor renombre que él. ¿Y qué historia era esa, oh Critias?, le preguntó. Trataba de la acción más grande y más gloriosa de todas, que esta ciudad realizó, pero que, a causa del tiempo y la destrucción de los actores, no ha llegado hasta nosotros. Cuéntala desde el principio, dijo. ¿Qué era? ¿Cómo fue? ¿Y de quiénes la escuchó Solón como verdadera? En Egipto, dijo, en el delta, donde el río Nilo se divide, hay un nomo llamado Sáitico. La ciudad más grande de este nomo es Sais, de donde era también el rey Amasis. El dios de esta ciudad es Neith, que en egipcio se llama así, pero los griegos la llaman Atenea. Son muy amigos de los atenienses y dicen ser parientes. A ellos fue Solón y fue recibido con gran honor. Y cuando preguntó sobre los asuntos antiguos a los más expertos sacerdotes, descubrió que ni él mismo ni ningún otro griego sabía prácticamente nada sobre esos temas. Una vez, queriendo provocarles conversación sobre la antigüedad, comenzó a hablar de los antiguos mitos griegos, sobre Foroneo, el primero en ser mencionado, y sobre Níobe, y luego del diluvio, sobre Deucalión y Pirra, y de sus descendientes intentando recordar los años y contar los tiempos.
Entonces uno de los sacerdotes, un hombre muy anciano, le dijo: «Oh Solón, Solón, ustedes los griegos son siempre niños, y no hay ningún griego anciano». Al oír esto, Solón preguntó: «¿Cómo lo dices?». Y el sacerdote respondió: «Son jóvenes de alma todos ustedes. No tienen en ustedes ninguna antigua tradición ni conocimiento envejecido por el tiempo. La causa de esto es la siguiente. Muchas destrucciones han ocurrido y ocurrirán entre los hombres, las más grandes por fuego y agua, otras menores por 1000 causas. Pues lo que se dice también entre ustedes, que una vez Faetón, hijo del sol, ató el carro de su padre, y por no poder seguir su camino, quemó todo en la tierra, y él mismo murió fulminado. Esto es una leyenda con forma de mito. Pero su verdad está en una desviación de los cuerpos celestes que causó, tras mucho tiempo, una gran destrucción por fuego sobre la tierra. Los que viven en montañas y regiones altas y secas mueren más que los que habitan cerca de ríos y del mar. A nosotros el Nilo nos salva en todos esos casos. Pero cuando los dioses limpian la tierra con un diluvio, los pastores y vaqueros que viven en las montañas se salvan, mientras que en sus ciudades, ustedes son arrastrados al mar por los ríos. Aquí, en cambio, el agua nunca fluye desde arriba hacia los campos, sino que sube desde abajo. Por eso se dice que aquí se conservan las cosas más antiguas, aunque en realidad, donde no hay frío extremo ni calor excesivo, siempre hay más o menos humanidad. Todo lo bello, grande o notable que sabemos por tradición, ya sea en su país, en el nuestro o en otro lugar, ha sido escrito desde la antigüedad en nuestros templos y conservado. Pero lo que tienen ustedes y otros pueblos siempre está recién compuesto, como si al cabo de los años viniera sobre ustedes un flujo divino que causa olvido, dejando a su gente sin letras ni artes. Así que otra vez se vuelven como niños, ignorando lo antiguo, tanto lo propio como lo ajeno. Lo que tú, Solón, contaste como genealogía, no es distinto de cuentos de niños. Solo recuerdan un diluvio, cuando ha habido muchos, y no saben del más noble y excelente linaje que alguna vez vivió en su tierra, del que tú y toda tu ciudad actual provienen, descendientes de una pequeña semilla que quedó. Pero lo ignoran, porque los que sobrevivieron por muchas generaciones murieron sin poder dejarlo por escrito. Una vez existió, Solón, antes de la gran destrucción por agua, la ciudad actual de los atenienses, que era la más excelente en guerra y la mejor gobernada. En ella se dieron las más bellas obras y constituciones de todas las que hemos oído bajo el cielo. Solón, al oír esto, se asombró y pidió con entusiasmo a los sacerdotes que le relataran todo con precisión acerca de esos antiguos ciudadanos. Y el sacerdote le dijo: «No hay envidia, Solón, y te hablaré por ti, por tu ciudad, y sobre todo por la diosa, que crió y educó tanto a la suya como a la nuestra. Primero fundó la de ustedes, 1000 años antes, recibiendo la semilla de la tierra y Hefesto. Luego, la nuestra. Según nuestros escritos sagrados, han pasado 8000 años desde la organización de esta nuestra ciudad. Te explicaré brevemente los hechos y leyes de aquellos ciudadanos de hace 9000 años y su más bello acto. Lo exacto lo estudiaremos luego, con calma, desde las mismas escrituras. Compara sus leyes con las de aquí. Encontrarás muchos ejemplos comunes. Primero, la casta de los sacerdotes está separada del resto. Luego los artesanos, que trabajan solo en su oficio sin mezclarse con otros. También están los pastores, los cazadores y los agricultores. Notarás que el grupo de los guerreros está completamente separado y dedicado solo a asuntos militares. Incluso su armamento de escudos y lanzas es el mismo que nosotros, los primeros en Asia en usarlo, inspirados por la diosa. Respecto a la sabiduría, ves cómo aquí desde el principio se cuidó mucho del orden cósmico, abarcando adivinación y medicina para la salud, como dones divinos aplicados a los hombres, y todos los conocimientos que le siguen. Esta organización completa fue establecida por la diosa, que eligió el lugar donde ustedes nacieron por su buen clima y porque produciría a los hombres más sabios. Como la diosa es amante tanto de la guerra como de la sabiduría, eligió primero ese lugar por ser el más adecuado. Vivían pues bajo esas leyes, aún más ordenados, superando a todos los hombres en virtud, como corresponde a hijos y discípulos de dioses. Hay muchos hechos grandes y admirables escritos sobre su ciudad, pero uno los supera en tamaño y virtud. Dice que una vez su ciudad detuvo el avance de un poder insolente
que marchaba desde el Océano Atlántico contra toda Europa y Asia. En ese entonces, ese mar era navegable, pues había una isla delante del estrecho que ustedes llaman Columnas de Hércules. Esa isla era mayor que Libia y Asia juntas, y desde ella se podía llegar a otras islas, y de estas, al continente opuesto que rodea aquel verdadero océano. Todo lo dentro del estrecho parece un pequeño puerto con estrecha entrada, pero lo de fuera es verdadero mar, y la tierra que lo rodea, un verdadero continente. En esa isla Atlántida surgió una gran y admirable potencia de reyes, que gobernaban la isla entera, muchas otras islas y partes del continente. También gobernaban, de este lado, desde Libia hasta Egipto y desde Europa hasta Italia. Esta potencia, unida, intentó una vez someter de un golpe toda la región dentro del estrecho, incluyendo la de ustedes y la nuestra. Entonces el poder de su ciudad, Solón, se mostró claramente a todos los hombres por su virtud y fuerza. Lideró a todos con coraje y habilidad militar. A la cabeza de los griegos, y luego sola, cuando los demás desertaron, enfrentó peligros extremos, venció a los invasores, erigió un trofeo, impidió la esclavización de los que aún eran libres y liberó generosamente a todos los que habitaban dentro de los límites de Heracles. Más tarde, tras violentos terremotos e inundaciones, en un solo día y noche de desastre, todo su ejército se hundió en la tierra y la isla Atlántida desapareció bajo el mar. Por eso, el mar en esa región es ahora intransitable y no explorado, lleno de barro que dejó la isla al hundirse. Has escuchado brevemente, Sócrates, lo que el viejo Critias contó sobre lo que oyó de Solón. Cuando ayer hablabas sobre la Constitución y los hombres que mencionaste, me asombré al recordar esto que ahora digo, notando cuán divinamente coincidías con lo que dijo Solón. Sin embargo, no quise hablar de inmediato, porque no lo recordaba del todo bien. Pensé que debía repasarlo todo bien antes de hablar. Por eso, ayer acepté rápidamente la tarea, creyendo que lo más importante en tales casos es tener una historia adecuada al propósito, y eso nos daría suficiente materia. Así que ayer, saliendo de aquí, les conté esto a estos hombres, y durante la noche lo repasé todo. Como dicen, los aprendizajes de la niñez dejan una huella imborrable. No sé si podría recordar todo lo que escuché ayer, pero lo que escuché en mi niñez lo recuerdo perfectamente. Fue escuchado con gran placer y juego, con el anciano enseñándome con gusto, y yo preguntando muchas veces. Quedó grabado en mí como cicatrices indelebles. Esta mañana se lo conté a ellos para que se prepararan para hablar conmigo. Ahora pues, estoy listo, Sócrates, para contarlo no solo en resumen, sino como lo escuché, parte por parte. Y esa ciudad, y esos ciudadanos que tú ayer describiste como en un mito, ahora los trasladaremos aquí como verdaderos, diciendo que eran nuestros verdaderos antepasados, los que el sacerdote mencionó. Ciertamente encajarán, y no faltaremos a la verdad al decir que eran los que vivían en ese entonces. Todos nosotros intentaremos, en común, dar lo más fielmente posible lo que nos has encomendado. Así que veamos, Sócrates, si este discurso te parece adecuado, o si debemos buscar otro en su lugar. ¿Y a quién, Critias, podríamos elegir mejor que este, que conviene a la fiesta de la diosa por su parentesco? Y es, sin duda, una historia verdadera y grandiosa. ¿Cómo podríamos buscar otra dejando esta? No se puede. Debemos con buena fortuna ustedes hablar, y yo, en lugar de lo que dije ayer, guardar silencio y escuchar.